A YouTube, ¿eh? Eso es una foto. Ay, no. No, La invitación, Yo por lo menos me estoy moviendo la pantalla, no sé. Lionel, ¿algo que opinar? No. Sí. Bien. Bueno, Ceci me convocó a dar esta charla y me dijo, Gabriel, toca alguno de los Acton Classics. Un tema así clásico de Acton. Y entonces elegí tocar uno de los temas clásicos porque al principio yo era uno de los únicos que escribía, entonces por eso se convirtió en un tema clásico, pero ahora por suerte tenemos otros aportes. Que esto es clásico en mi vida, eso seguro, no sé eso que querrá decir, pero siempre traté de encontrar la relación entre Mises, Hayek y el cristianismo, y para especificar un poco más ese tema, hoy voy a tratar de concentrarme en tratar de convencerlos de que Mises y Hayek no son contradictorios con la teoría del derecho natural de Santo Tomás de Aquino. ¿Tá? Así que todos los UCA Boy, Austral Boy, acá tienen para entretenerse. Alguno me dirá, ¿por qué Mises y Hayek? ¿No? Bueno, porque claro, un primer enfoque podría ser, bueno, Gabriel, Mises y Hayek podrán ser tal vez muy importantes, pero como economistas, pero ¿para qué torturarse con respecto a la relación con el derecho natural? Bueno, una primera respuesta es que yo creo que no son solo economistas, sino que también han tenido muy buenos aportes a la filosofía política. Y esto no lo puedo demostrar ahora, sino que más o menos lo voy a ir mostrando a lo largo de la charla. También alguien me puede decir que la filosofía de ellos, globalmente, tanto su filosofía del conocimiento como su filosofía política, influye totalmente en su economía y por lo tanto, si llegara a ser el caso de que su filosofía considerada integralmente fuera contradictoria con el cristianismo, entonces se daría la consecuencia de que su economía también, a lo cual hay que contestar. Gracias, portafolio, por agarrarme el anteojo. Bien, entonces, así que yo creo que ese es el motivo por el cual vamos a enfocarnos en estos dos grandes autores. O sea, la verdad, no puedo demostrar esto que voy a decir, pero yo creo que estudiar Mises y Hayek es prácticamente terminar de formarse bien en el liberalismo clásico, ¿no? Y tener ciertas vacunas de pensamiento contra modos de pensar estatistas muy extendidos que los absorbemos culturalmente sin darnos cuenta, ¿no? Así que por eso siempre digo que hay que usar la vacuna trivalente para eso, hay que vacunarse. Habitualmente digo Mises, Hayek y Rothbard, pero hoy Rothbard lo vamos a dejar a un costadito, prudentemente, ¿no? Porque es un caso 1000 veces más complicado. Bien. Cuando digo Mises y Hayek, a su vez, ¿a qué dos temas nos vamos a referir? Bien, en el caso de Ludwig von Mises, vamos a referirnos a lo que él llamó la cooperación social y la importancia de la propiedad privada para la realización del cálculo económico. Vamos a referirnos a ese tema, que ya lo voy a explicar. Y cuando nos referimos a Hayek, me voy a referir a su teoría del orden espontáneo. ¿Está? Bueno, es muy fácil saber qué es el orden espontáneo porque él tiene un artículo que se llama La teoría de los órdenes complejos, y ese artículo es muy complejo. Entonces, bueno, eso intentó ser un chiste, pero para los que no me conozcan, el ejercicio, ustedes se tienen que reír de lo ridículo del chiste. O sea, el chiste en sí mismo no camina. Ahora, si ustedes lo ven así con una teoría del metachiste, más o menos funciona. ¿Okay? Váyanlo teniendo en cuenta. Pero no me lo van a negar, Jorge, está bueno. O sea, ese artículo de Hayek es un fenómeno complejo, ese artículo. Claro. Está bien, ¿no? ¿Vos qué opinás? Supongo que sí. Bien, Se lo dice. Bien. Entonces, y como tercer punto, obviamente no tenemos tiempo de
repasar o exponer la teoría de Santo Tomás sobre el derecho natural. No tenemos tiempo. Ayuda mucho que acá haya muchos UCA y Austral Boys y Girls que de alguna manera la han visto, ¿no? Simplemente quiero hacer algunas aclaraciones. A veces se ha difundido, tanto por los que no son tomistas, por quienes son, una versión, a mi gusto, demasiado racionalista del derecho natural en Santo Tomás. O sea, demasiado desligada de su teología. Un primer punto que, bueno, esto es importante decirlo, entonces Santo Tomás no tiene que ver con un planteo donde la teología esté separada de su pensamiento filosófico, y la filosofía del derecho de Santo Tomás no consiste en decir que hay una naturaleza humana, in abstracto, de la cual se deducen ciertas normas, que serían las normas del derecho natural, ¿no? Eso sería más bien un derecho natural racionalista de siglos posteriores. En Santo Tomás, su filosofía del derecho natural está íntimamente ligada a su teoría de la ley natural, que no es una serie de normas, sino que es una serie de virtudes. Y esto, a su vez, está entroncado con una famosa definición de ley natural, que él dice que la ley natural es la participación de la razón humana en la ley divina, ¿no? Bueno, ustedes me van a decir, bueno, eso se ha discutido mucho, o qué quiere decir, pero por lo menos nos podemos dar cuenta que en Santo Tomás el eje central de lo que él considera ley natural está dentro de un contexto teológico. Él habla como teólogo, como fraile dominico. Él sabe que Dios ha creado un mundo ordenado, que ese orden se extiende a la misma naturaleza humana. Es cierto que la naturaleza humana está herida por el pecado, pero sin embargo la naturaleza humana no fue destruida. Por lo tanto hay un orden que corresponde a esa naturaleza humana, que se extiende, cuyas alas son las virtudes, pero ese orden está creado tal por Dios. Eso es una insistencia permanente de la filosofía de Santo Tomás, y por eso, utilizando una palabra típica de su filosofía, él dice que nosotros, al poder captar con nuestra inteligencia los primeros principios de esa ley natural, estamos participando, ¿no?, en la mente de Dios, que sería como el creador de la ley natural, ¿no? Fíjense, no es una ley natural voluntarista, o sea, no es que no matar está bien porque Dios lo diga, sino que no matar está bien porque hay una naturaleza humana para la cual resulta contradictorio el asesinato. Por supuesto, Dios ha decidido crear a la naturaleza humana de tal modo, ¿no? Pero una vez que Dios crea a la naturaleza humana de tal modo, las normas que se siguen no son arbitrarias, sino que son coherentes con ese orden, con esa naturaleza humana, ¿no? Bien, por supuesto, alguno en este momento estará anotando 1000 preguntas. Bueno, a ver, anoten 1000 preguntas con respecto a esto que acabo de decir. Yo simplemente hice 2 aclaraciones o 3 básicas para poner una impronta, ¿no?, en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Les digo, esto últimamente tiene que ver además con un viraje que yo he hecho en mi mismo pensamiento. O sea, yo fui educado en un tomismo donde a Santo Tomás se lo presentaba muy separado de su entronque teológico, y últimamente, con la vejez, me he dado cuenta que no es así, que Santo Tomás es teólogo y no se lo puede ver nunca fuera de su contexto teológico, ¿está? Cómo plantear el diálogo de Santo Tomás con la filosofía contemporánea no es imposible, sino al contrario, todavía mucho más interesante y mucho más desafiante de ese modo. Y sé que este es un Santo Tomás mucho más digerible, ¿no?, para los agustinistas del siglo XX, entre los cuales se encuentra el héroe de Jorge, que es Joseph Ratzinger, ¿no? Antes decía el gran amor de Jorge, y eso daba lugar a malos entendidos, ¿no? Así que ahora, digamos, el héroe intelectual de Jorge. Bien. Bien. Hecha esta aclaración, el primer punto que vamos a tratar es el tema de Mises, ¿no?
Bueno, cualquier aclaración de contexto sobre von Mises, sobre quién es von Mises, como economista austríaco del siglo XX, la hacemos después. ¿Está? En principio, baste decir que Mises no es un economista como cualquier otro economista. O sea, Mises y Hayek no son economistas que hicieron la carrera de economía como ahora se la hace, así llena de fórmulas matemáticas y modelos de microeconomía y macroeconomía y ese tipo de cosas. Von Mises y Hayek se entroncan dentro de una tradición humanística donde antes ustedes estudiaban en Viena filosofía, derecho y ciencias sociales como un estudio integral. En general, ellos, a ver, si ustedes quieren hacer una analogía con nuestros títulos, la carrera era derecho y ciencias sociales, ¿no? Y algunos de ellos se especializaban en economía, así que el entronque humanístico de estos autores es mucho más que los economistas que habitualmente vemos, por ejemplo, en la Escuela de Chicago o los neo-keynesianos. No digo Keynes, cuyo entronque humanístico era muy importante también, ¿no? Santo Tomás, me estás molestando. Bien, entonces, esto un poco como contexto a Mises y Hayek, ¿no? Mises en el año 22 hizo una de sus más importantes colaboraciones a la ciencia económica y a la sociología también, que era la demostración de que, en una economía socialista en el sentido antiguo del término, o sea, totalmente estatizada, aunque ahora el término, como ven, se ha renovado, ¿no? Ahora en socialismo del siglo XXI, que parece muy nuevo, pero era eso. Von Mises dice que en el socialismo la paradoja es que a pesar de que el socialismo quiere planificar la economía, no lo puede hacer porque carece de precios libres. Y los precios libres son, que implican propiedad privada, son la clave para hacer el cálculo económico, o sea, la estimación de cuál es el mejor método de producción para obtener, a su vez, para hacer la economización de los factores de producción con respecto a las necesidades prioritarias de los consumidores. O sea, en última instancia, aunque esto lo podemos ver después, von Mises ahí planta esta semillita que luego tuvo mucha importancia en Hayek. La paradoja de la planificación socialista es que al borrar los precios libres, al borrar la propiedad privada, no puede planificar. Como dijo después Israel Kirzner, que hace 14 espantosos años, hay que aclarar que no tiene nada que ver con quien ya saben, o con él, ¿no? Como dijo Israel Kirzner, uno de los 4 que obtuvo su doctorado con von Mises en Estados Unidos, el socialismo es como entrar a un supermercado sin precios en las góndolas. Y por lo tanto, no, es un ejemplo relativamente claro. A mí me aburre eso, pero bueno, a otros no. Entonces, bueno, al llegar a la caja, sencillamente no sabemos qué hemos hecho, no sabemos qué hemos comprado, cuánto. Bueno, eso es carecer de precios, ¿no? Bien, por lo tanto, fíjense, ustedes me dirán, bueno, qué bonito esto, ¿y qué con Santo Tomás? Fíjense que la justificación de la propiedad privada de los medios de producción en von Mises va del lado de su utilidad. O sea, la propiedad privada es útil para realizar el cálculo económico y esta utilidad para la realización del cálculo económico es fundamental para la expansión de los lazos de cooperación social, o sea, el libre intercambio de bienes, servicios, ideas y proyectos de vida a través de los precios y de las libertades individuales, ¿no? Para los que hayan estudiado filosofía del derecho, este no es una forma de pensar utilitarista circunstancial. O sea, von Mises no está diciendo, hoy la propiedad privada puede ser útil y mañana no. Está diciendo que esta es una utilidad permanente, o sea, siempre para von Mises la propiedad privada cumple esta función. Por lo tanto, la propiedad privada como norma útil a la cooperación social, y fíjense qué interesante que para von Mises cooperación y comercio es lo mismo, un detalle también a abrevar después. Por lo tanto, esto de que la propiedad privada es una norma permanente de la cooperación social, es un planteo utilitarista, sí, si ustedes quieren pasa por el tema de la utilidad, pero no es el utilitarismo clásico del siglo XIX, digamos, es algo mucho más permanente. Algunos lo llaman utilitarismo de normas, me parece, o de reglas, algo por el estilo. Bueno, lo interesante es que en Santo Tomás, la defensa de la propiedad, aunque tenemos que volver al siglo XIII, no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XIII, donde Santo Tomás está tratando de justificar la propiedad privada en el sistema feudal.
la defensa de Santo Tomás también va por el lado de la utilidad. En el contexto histórico de su época, él tiene que primero defenderse contra una objeción que venía de los santos padres. Por ejemplo, San Ambrosio había dicho que es de derecho natural primario que los bienes tienen que ser todos en común, ¿no? Incluso de ahí venía una expresión de San Ambrosio que luego fue utilizada, o sigue siendo utilizada por algunos que quieren deducir el socialismo del cristianismo, ¿no? Que San Ambrosio decía, lo que tú le das al pobre le pertenece, se lo estás devolviendo. Comillas, la miércoles, ¿no? Bien, eso dicho en el siglo III más o menos después de Cristo. Bueno, Santo Tomás cita esta objeción, que a su vez le llevaba de otro, que era San Isidoro, y no Isidoro Cañones, ¿eh? Y bueno, eso es muy viejo, bórralo. Sí, lo que iba a decir, el ejemplo fue malo. Sí, no, sí. Bien. Gracias a Dios, seguro algunos ni lo saben. Sí, bien. Entonces, Santo Tomás lo que hace es decir, ok, de acuerdo al derecho natural primario, sí, porque en Santo Tomás su filosofía del derecho y de la ley natural tiene una virtualidad muy importante. Distingue, como algunos ya sabrán, entre los preceptos primarios de la ley natural y los preceptos secundarios. Los preceptos primarios son los más evidentes, los más cercanos a la naturaleza humana, y los preceptos secundarios son aquellos que necesitan una premisa adicional para ser deducidos, ¿no? Y entonces dice, sí, es verdad que de acuerdo al derecho natural y a la ley natural todo debe ser en común, pero sin embargo es un precepto secundario de la ley natural que la propiedad sea como una invención de la razón humana para la utilidad de la sociedad, ¿no? Y desde ese punto de vista, la propiedad aparece como derecho natural secundario en la medida de su utilidad, en la medida de su conveniencia a la naturaleza social del hombre, ¿no? Incluso en la Contra Gentiles, en el libro 2, en el capítulo no me acuerdo cuánto, perdonen, él dice que todo aquello que corresponda a la sociedad humana, al bienestar de la sociedad humana, es ley natural, corresponde a la ley natural. Por lo tanto, si bien esto estaba dicho, primero contestando de alguna manera o complementando las objeciones que venían de los primeros padres de la Iglesia supuestamente contra la propiedad privada que al menos Santo Tomás conocía en su época, que era el sistema feudal, por un lado, y por el otro explicando que de alguna manera la propiedad privada es útil, porque cada uno cuida más lo que es propio que lo que es más común, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que la justificación de ambos autores, tanto Mises como Hayek, es la misma. La propiedad privada es buena, es conveniente porque es útil. Ahora, sin embargo, Mises, en varios de sus escritos, rechaza la teoría de la ley natural de los escolásticos, y con este nombre, ¿no? O sea, rechaza la teoría escolástica de la ley natural. Después, en todo caso, vemos por qué. Digamos que fue Mises, por sus orígenes neocantianos, no tenía una clara comprensión de lo que podía significar el término naturaleza en los escolásticos, ¿no? Pero el punto es que Mises rechaza la teoría de la ley natural, pero sigue afirmando que la propiedad privada es útil para la cooperación social. Entonces hagamos el siguiente razonamiento. Si hemos visto que en Santo Tomás la propiedad privada es útil, y es útil para lo que él llamaría la sociabilidad natural del hombre, que es algo totalmente compatible con la cooperación social en von Mises, o sea, la expansión de los lazos de la cooperación social a través del comercio, entonces yo diría que el razonamiento es simple. Lo que es útil a la cooperación social, hagan como un circulito, lo ponen dentro de un círculo más amplio, está dentro de los preceptos secundarios de la ley natural. Entonces, desde ese punto de vista, aunque Mises haya negado la ley natural, sin embargo, su teoría de la cooperación social y de la propiedad no es incompatible con la teoría de la ley natural de Santo Tomás, porque esta última lo abarca, es mucho más amplia, ¿tá? Ese sería el razonamiento. Si cualquier cosa no lo dije de manera clara, me dicen, pero en última instancia, todo aquello que es útil a la cooperación social, no solamente es útil a la misma sociedad, sino al mismo ser humano y por lo tanto a la ley natural. ¿Está? Así que desde este punto de vista, yo creo que von Mises en el siglo XX agrega razones adicionales muy importantes, es como si fuera una especie de actualización de los motivos por los cuales la propiedad privada es útil. O sea, tal vez en la Edad Media, Santo Tomás, con una economía estática, podía decir muy pocas cosas, aunque barruntó algunas y bastante bien. Sin embargo, en el siglo XX creo que von Mises sirve para agregar algo fundamental. La propiedad privada es importantísima para el cálculo económico,
el socialismo no puede realizar el cálculo económico, o sea, la utilidad del mercado, las razones de utilidad del mercado son muy importantes para von Mises. Y son muy importantes como una contribución a una ciencia económica más actualizada. Ahora, acá yo quiero aclarar algo muy, muy importante. ¿Por qué esto sigue siendo útil para la ética y para la ley natural? Porque todos hemos heredado, sin darnos cuenta, un planteo que viene de Immanuel Kant, no necesariamente de él, pero sí de los neocantianos, donde la ética y lo útil se separan absolutamente. Si algo es ético, no tendría que ver con lo útil. Si algo es útil, No puede ser ético. por ejemplo, habrán escuchado hablar de los debates entre los liberales clásicos y los socialdemócratas, ¿no? Los liberales clásicos dicen, no hay que distribuir porque eso atenta contra la propiedad privada, que es un principio absoluto. Y los socialdemócratas dicen, dicen también su planteo es, no, hay que redistribuir ingresos porque lo otro es inmoral, o sea, serían inmoral las desigualdades. Entonces vienen los liberales más utilitaristas y dicen, bueno, no, pero la redistribución baja el nivel de capital y de inversiones. Y el socialdemócrata dice, eso es tu problema, resolvélo vos como economista. El asunto es que la redistribución está al nivel del deber ser. Es inútil que me vengas vos como economista y me digas que eso produce problemas. La redistribución sería como un mandato moral, ¿eh? Esa separación entre lo moral y el deber ser es una herencia, me parece que infundada. O sea, en Santo Tomás, lo útil forma parte de lo moral. ¿Por qué? Por la teoría del derecho natural secundario. Esto es muy importante para ciertos debates de economía que a su vez tienen consecuencias éticas, ¿no? Permítanme darles un ejemplo. ¿Qué quiere decir precepto secundario, ¿no? De ley natural y cómo entra el tema de la escasez y la economía en el debate ético, ¿no? Supongamos que esta fuera una nave espacial. Para los que me conocen saben que para mí eso es un ejemplo muy bueno porque el sueño de mi vida es vivir en la Voyager de Star Trek, ¿no? Mi esposa no me deja, no dice que no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero el día que ella acepte, ahí me voy. Bueno, el asunto es que supongamos que estuviéramos en la Voyager, ¿no? Me imagino que todos saben que es la Voyager y Star Trek 4, ¿no? Wow, realmente estoy muy desilusionado. No sé por qué la gente no ve Star Trek. No, tengo que hacer una teoría. Bueno, el asunto es que... Pero el Enterprise sí saben lo que es. El Enterprise, la nave de viaje a las estrellas. ¿Quieren que siga hablando de viaje a las estrellas o prefieren el otro tema? Bueno, vamos a Santo. Bien. Supongamos que estamos en una nave espacial, el ejemplo que obviamente Santo Tomás no podría haber dado, y acá habría una situación de gravedad artificial. En la otra habitación no habría gravedad artificial, entonces supongamos que yo tiro a alguien por la ventana. Lo más que puede pasar es que el otro se quede ahí flotando, ¿no? Y que me diga, Gabriel, no me hagas bromas, como diciendo que en todo caso es una falta de educación, una broma de mal gusto, tirarlo ahí, que el tipo se quede flotando, además no puede volver porque no puede empujarse, porque no. Entonces, bueno. Pero, en cambio, en este planeta, yo podría tener un precepto secundario de ley natural que diga, no tirarás a nadie por la ventana. ¿Por qué? Porque presupongo algo que no es universalmente necesario, saber que haya gravedad. Se presupone, o sea, si hay gravedad, un precepto secundario de la ley natural es no tirarás a nadie por la ventana, porque se presupone que si lo tiro por la ventana se va a lastimar, por la gravedad. Bien. La escasez juega el mismo papel que la gravedad en la teoría de la ley natural. Habiendo escasez, hay consecuencias éticas que no habría si no hubiera escasez. Entonces yo creo que la gran virtud de los economistas austríacos, entre ellos von Mises, es haber visto las consecuencias económicas de la escasez y por lo tanto las consecuencias para la cooperación social y por lo tanto para la vida social y por lo tanto para la ley natural. Entonces yo podría decir que atenta contra la ley natural, supongamos, que atentaría contra un precepto secundario de la ley natural o que no sería del todo ético fijar precios, si yo sé que fijar precios va a causar un desabastecimiento terrible. ¿Ven? No es solamente un tema económico, sino que si yo tengo el conocimiento del daño que voy a hacer, es un tema ético también. ¿Ven? Entonces, el tema de la escasez y relacionar permanentemente el tema de la escasez con los razonamientos morales es algo de lo cual nos hemos olvidado, pero es muy, muy importante.
Otro ejemplo más realista es, ¿por qué, por ejemplo, no hay racionamiento de las cosas que están servidas en este momento? Porque se supone que de aquí hasta las 9 va a alcanzar. ¿Está? Es una ilusoria sensación de superabundancia de chocolatitos y etcétera. Pero supongamos, y eso también hay muchas películas de ciencia ficción, que sucede un desastre, que vienen los extraterrestres, o los ¿cómo son los tipos estos, los muertos que... Zombies. Los zombies, yo no sé qué obsesión hay con los zombies, ¿no? Pero bueno, estoy harto de las películas de zombies. Bueno, supongamos que vienen los zombies, entonces nos tenemos que quedar todos acá, ¿no? Por una semana, ¿no? Por 2 semanas, ¿no? Supongamos que nos tenemos que quedar acá 2, 3 semanas, 3 meses, todos acá, ¿no? Bueno, va a haber escasez, ¿no? No vamos a quedar sin agua, va a venir racionamiento. ¿Y sería ético que hubiera razonamiento también a veces? ¿Sería ético que hubiera racionamiento? Claro que sí. ¿Por qué? Por la escasez. En cambio ahora no sería ético. ¿Por qué? Porque se supone que sería un acto de mala educación que si dijera un chocolatito para cada uno y después de una hora otro chocolatito. ¿Okay? Bueno, pero esas cosas son razonamientos morales que tienen que ver con lo que Santo Tomás llamaría preceptos secundarios de la ley natural, o sea, con presupuestos no necesariamente siempre ligados a la naturaleza humana. ¿Ven? Eso es un poco más abstracto, pero lo que quiere decir es eso, no necesariamente ligados a la naturaleza humana. Ya está, eso es lo que quiere decir. Bueno, bien. Sí. Me voy, disculpen, chicos. Vos porque estás asustada de quedarte acá durante 3 meses. Sí, me preocupó. Sí, claro. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Gabriel. gracias. Adiós. Bueno, así que, bien, estos son los motivos por los cuales la mayor parte de las cosas que von Mises dice de economía, en la medida que estemos de acuerdo con ellas en cuanto a su correcta descripción de cómo funciona el mercado, son compatibles con la ley natural, porque la escasez, la cooperación social, la propiedad privada no solo son temas de economía, sino que también son temas que se enmarcan en los preceptos secundarios de la ley natural, ¿no? Ustedes van a decir, pero eso no lo dicen ni Mises ni Santo Tomás. No, claro, bueno, ese es mi trabajo, entonces eso lo digo yo. ¿Ok? Ese es el punto, hacer dialogar a los autores de horizontes diferentes, de mundos diferentes, ¿ok? Pero hay que hacerlos dialogar o de lo contrario sería un gran daño, como lo sigue siendo para la mayor parte de la humanidad, que los católicos desprecien a von Mises y que los que estudian von Mises desprecien al catolicismo, porque lo único que se va a lograr con eso es más pobreza y más miseria. ¿Está? Porque se retrasa cada vez más la realización de políticas que sean convenientes al bien común, ¿no? Bien, vamos a Hayek, ¿no? En Hayek hay algo similar. Hayek, que era más o menos 20 años más joven que von Mises, había nacido en 1899 y Hayek dice que él pasó a ser partidario en Viena, ¿no? Pasó a ser partidario de la economía de mercado cuando lo conoció a von Mises en los seminarios privados que daba von Mises todos los jueves a las 7:30 de la tarde, e incluso los Mises fans ya tienen anotado dónde era el lugar y hasta las canciones que se cantaban después de tomar el café. Sí, es así, en serio, ¿no? Es increíble. Pero bueno, el asunto es que ahí Hayek queda impactado por la demostración de von Mises de la imposibilidad de cálculo económico para el socialismo, ¿no? Y eso produce claro, como estas personas tenían formación humanística, no era un tema de lo que ahora llamaríamos de economía. Eso le produce un cambio de concepción del mundo a Hayek, ¿no? Y entonces, pasados los años, cuando Hayek ya tiene 35, 40, se ve embebido en un debate con los llamados socialistas de cátedra ingleses sobre la posibilidad o no de cálculo económico en el socialismo. Ya se conocía la tesis de von Mises. Von Mises más bien había debatido con los soviéticos, ¿no? Mientras que Hayek debate con los profesores de economía ingleses partidarios del socialismo y que asesoraban al Partido Laborista inglés, ¿no? Y a ellos están dedicados algunos artículos donde la argumentación fundamental de Hayek pasa por este tema. Dice, y acá van a notar la influencia de von Mises, ¿no?
¿Cómo funciona el mercado en última instancia para Hayek? Hayek dice que el mercado libre tiene básicamente tres condiciones. Y esto lo dice a lo largo de 2 o 3 artículos muy seminales, muy importantes. Dice, el primero es la tendencia al aprendizaje. Para los que vengan de economía, tengan en cuenta que acá Hayek empieza a rechazar sistemáticamente todos los modelos de competencia perfecta. O sea, hay una tendencia al aprendizaje que es la contrapartida del conocimiento disperso y desordenado en el cual todos nos encontramos. Luego, los precios libres como síntesis de conocimiento disperso, ¿no? Los precios libres como indicación de la escasez relativa de los bienes, y la propiedad privada como libertad de entrada al mercado, ¿no? Este último punto, claro, Hayek se da cuenta que cada vez es menos respetado por el intervencionismo, y esta es una de las razones por las cuales Hayek dedica dedica más o menos sus pensamientos desde los años 50 en adelante a elaborar su filosofía política. Bueno, pero el asunto es que, fíjense, en un mercado libre hay conocimiento disperso. Todos tenemos conocimiento falible, las expectativas pueden fallar, o sea, nos manejamos con una gran ignorancia con respecto a el conocimiento de los demás, sobre los precios, sobre las expectativas, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que eso coordine, ¿no? Porque los socialistas dicen, eso es justamente lo que produce la descoordinación, el desorden. Entonces Hayek dice, no, precisamente, con precios libres y con libertad de entrada y salida al mercado, entonces solamente pueden permanecer en el mercado aquellos que tengan una mejor tendencia al aprendizaje, o sea, a la lectura e interpretación de las señales que vienen de los precios. Por lo tanto, el mercado es un orden espontáneo en el cual, precisamente porque no hay una dirección central que elimine los precios, precisamente porque no la hay, es que pueden permanecer en el mercado aquellos que mejor realicen el cálculo económico dentro de sus respectivas empresas y que logren adecuar la escasez de los factores de producción a las demandas de los consumidores, ¿no? Ahora, fíjense que acá tenemos un buen ejemplo de lo que Hayek llama orden espontáneo, ¿no? O sea, un orden que no ha sido planificado por nadie ni por ningún conjunto de personas, sino que es un orden que deriva de la evolución espontánea de ciertas instituciones, entre ellas la propiedad privada y la limitación al poder, ¿no? Y otra institución muy importante es el precio. Institución, sí. No, bueno, no sé. Sí, después lo vemos. Sí, la moneda. No, estaba pensando en precio, institución. Bueno, los precios libres también han evolucionado a lo largo de la evolución del comercio y de la propiedad y de la moneda, exactamente. Así que bien, en última instancia, acá en primer lugar vemos algo similar. Si Hayek tiene razón, se produce un razonamiento muy similar. Este orden espontáneo que llamamos mercado es una parte esencial de la economización de recursos. La economización de recursos es algo esencial para el bien común es parte esencial de aquello que es conveniente para la sociabilidad humana y por lo tanto para la naturaleza humana y por lo tanto, de vuelta, acá tenemos un motivo adicional por el cual la propiedad privada es útil y por lo tanto la propiedad privada en términos tomistas es parte del derecho natural secundario, ¿no? O sea, esta argumentación de Hayek tipo orden espontáneo, que es tan importante para la teoría de la empresarialidad y para la función de los precios y para el replanteo de la economía como ciencia, esto también, o sea, este orden espontáneo que llamamos mercado es conforme con la ley natural porque es conforme con aquello que es bueno para la sociedad humana y por lo tanto, o útil para la sociedad humana y por lo tanto para la misma naturaleza humana. Presuponiendo, claro, que el hombre sea naturalmente social, ¿no? Tema por el cual Santo Tomás da una argumentación así muy parecida a la de división del trabajo, ¿no? Es muy, muy interesante. Pero esto tiene otros problemas. Habitualmente los que critican a Hayek por el tema del derecho natural dicen, lo que ocurre es que Hayek mismo tiene una posición ambivalente con respecto al tema del derecho natural y esto es verdad. En algunos escritos Hayek elogia mucho la teoría de la ley natural de los escolásticos porque Hayek estaba muy impactado por el conocimiento que los escolásticos españoles tenían sobre temas económicos. Hayek es uno de los primeros que en el siglo XX rescata lo que se llama los fundamentos escolásticos de la economía de mercado.
Así que por un lado él elogiaba mucho el conocimiento de los escolásticos del siglo XVI sobre el tema del mercado, y eso casi lo lleva a expresiones donde uno, si las quiere forzar un poquito, diría, bueno, acá Hayek parece ponerse de acuerdo con la teoría de la ley natural. Sin embargo, Hayek no podía llegar a eso por su herencia neocantiana, ¿no? Si quieren, después profundizamos qué quiere decir esta herencia neocantiana, ¿no? Nada que ver con Neo, el de la película, Just in case, ¿ok? Bien, en principio, ¿no? Puede ser que yo en este momento me acuerde más de la película que de Kant, les cuento, pero voy a tratar de portarme bien. Si quieren hablamos después de Matrix. ¿Quieren que hablemos de Matrix? No. Bien, ok. Entonces, ¿qué ocurre? Hayek tiene un libro, iba a decir que claro, sí, tiene en uno de sus libros, Derecho, Legislación y Libertad, en el tomo 3, él tiene una expresión al final del libro, ¿no? Él tiene una expresión muy dura, dice, mi teoría, mi filosofía del derecho, basada en el orden espontáneo, porque les interesará saber que cuando él lleva la teoría del orden espontáneo al campo jurídico, termina en el tema de la evolución del common law británico, ¿no? Entonces él dice, mi filosofía del derecho es tan distante del positivismo jurídico, ¿no?, como de la teoría de la ley natural. ¿Por qué? Porque él identifica la ley natural solamente con un esquema en el cual un ser omnisciente, Dios, ha creado una serie de normas que nosotros los seres humanos tenemos que seguir. Y eso a Hayek le parece contrario al orden espontáneo. En términos hayekianos le parece muy constructivista. En términos más habituales, la teoría de la ley natural basada en un Dios que ordena le parece muy autoritaria, ¿no? Y eso es contrario a lo que él está diciendo de orden espontáneo. Bueno, ¿qué contestamos a esto? Bueno, en primer lugar, sí, es verdad que Hayek dice eso, es verdad que por lo tanto Hayek no estaba de acuerdo, sobre todo en sus últimas obras, con la teoría escolástica del derecho natural. Listo. Pero esto no quiere decir que necesariamente la idea de orden espontáneo en sí misma sea contradictoria con el derecho natural. ¿Está? ¿Por qué? No solamente por lo que acabo de decir antes sobre la utilidad del mercado con respecto a la ley natural, sino por varios motivos. Uno, y acá no sé los abogados qué me querrán decir. La teoría de un common law británico evolutivo, ¿no? La teoría de un common law evolutivo, a mí me parece que es más conforme con la filosofía del derecho de Santo Tomás que con la teoría de la codificación francesa, ¿no? ¿Qué quiere decir? A mí me parece que la filosofía del derecho de Santo Tomás, al hablar permanentemente de cómo van, y esta es una palabra que él utiliza, cuáles son las circunstancias históricas que intervienen en la interacción de los preceptos secundarios y primarios de la ley natural, cómo hay una interacción permanente entre ley humana, ley natural, la tolerancia que la ley humana tiene que tener de ciertos principios que la ley natural no toleraría, cómo en eso influyen usos y costumbres. O sea, Santo Tomás tiene una visión más elástica de la ley natural y por lo tanto del derecho natural, que es mucho más compatible con el common law británico, que Hayek elogia, que con una teoría del derecho como códigos redactados por una sola persona de una manera, si se quiere, racionalista, ¿no? Pero hay un motivo mucho más de fondo. El motivo más de fondo es que los tomistas que están en contra de Hayek dicen, Hayek niega que haya una causa final en el orden espontáneo, y tienen razón. Hayek dice que el orden espontáneo no tiene objetivos, no tiene fines. ¿Por qué? Porque para Hayek, que algo tenga fines corresponde a una cosa diseñada por el ser humano, ¿no? Por ejemplo, viene el arquitecto, hace esto y primero dibuja y según eso hace la casa. Entonces Hayek dice, aquello que es espontáneo no puede tener ese tipo de direccionalidad, ese tipo de objetivos racionalmente planteados. Bien. Pero en Santo Tomás de Aquino la causa final es espontánea. La causa final no deriva solamente del arquitecto que hace su estatua, sino que todos los procesos naturales tienen un orden y el orden es en función del fin al cual los elementos de ese orden se dirigen. ¿Quién es el autor de ese orden natural que tiene un fin natural? Obviamente Dios, pero no de manera voluntarista, sino de manera conforme a la naturaleza de las cosas. O sea,
aunque ahora nos dé mucha lástima, ¿por qué las gaviotas se comen a las tortuguitas marinas chiquititas antes de llegar al océano? Porque eso forma parte del orden natural biológico y eso corresponde a una direccionalidad. La direccionalidad del fin es mantener el equilibrio de la vida, ¿no? Bueno, lo mismo. El orden espontáneo en Hayek siempre tiene una dirección, una causa final. La causa final es que lo que no está coordinado tienda a la coordinación. O sea, si yo digo que el mercado implica que agentes dispersos, como somos nosotros, tiendan espontáneamente a una mayor coordinación, que ese es el eje central de la teoría económica de Hayek, la coordinación entre los agentes del mercado, esa es la causa final del mercado en términos tomistas. Ese es el fin natural del mercado. Por lo tanto, los tomistas tendrían razón en decir que Hayek se equivoca con respecto a la ley natural, pero me parece que muchos tomistas yerran al decir que la teoría del orden espontáneo es intrínsecamente incompatible con la teoría de la ley natural en Santo Tomás. Ustedes dirán, Gabriel, esto es demasiado abstracto, ¿tiene importancia? Sí, tiene importancia en la medida que muchos tomistas están todo el tiempo enseñando en todas las universidades del mundo, en las pocas en las que enseñan, claro, ¿no?, que Hayek es contradictorio al cristianismo, no solamente por una cuestión ideológica, porque lo odian porque es libre mercado y eso es malo y feo y todo eso, ¿no?, sino que además ven los rasgos neocantianos de la filosofía de Hayek, le ponen un 2 en Santo Tomás y concluyen, ¿no? Eso es muy fácil, eso lo puede hacer cualquiera. Yo le tomo examen en Santo Tomás a la mayor parte de los autores contemporáneos y les pongo 2. Pero ese no es el correcto enfoque de lo que significa el diálogo de lo católico con el mundo contemporáneo. Se supone que tenemos que incorporar lo bueno. No es cuestión de ponerle 2 a cualquiera que se saque 2 en teoría del derecho natural, ¿no? Así que eso es un tema muy importante y por supuesto lo último sería, pero lo podemos dejar para el debate, toda la relación entre orden espontáneo, causa final y providencia. Que ¿quién lo tenía en mente, no? Adam Smith. Adam Smith fue un filósofo, usted me va a decir, sí, ya sé, no, pero lo que quiero decir es que era un filósofo escocés, sí, ya sé, me van a decir, lo que quiero decir es que Adam Smith, perdón, estaba totalmente de acuerdo en que el orden del mercado había sido creado por Dios, igual que Newton, era la misma época, igual que Newton estaba totalmente convencido de que el orden físico había sido creado por Dios, Adam Smith también estaba totalmente convencido de que las leyes económicas que él estaba descubriendo para la riqueza de las naciones habían sido establecidas así por Dios, ¿no? O sea, hay un buen antecedente de la relación entre los filósofos del orden social espontáneo y esta fundamentación religiosa del orden social espontáneo. No en Hume, desde luego, que también es uno de los autores escoceses de la teoría del orden espontáneo, pero en Smith sí, ¿está? Lo que ocurre es que este tema de Smith es importante, es que hay que incorporar, en mi opinión, y esto se lo digo tanto a los tomistas como a los libertarios tipo Rothbard, hay que incorporar de los escoceses, o sea, de Smith, de Ferguson, de Adam Smith, esa noción de naturaleza humana que ellos tenían. Porque en estos autores, la naturaleza humana no es solo la visión correcta de que el ser humano tiene dos potencias específicas, que son la inteligencia y la voluntad, cuyo destino final es la actualización de esas potencias y el perfeccionamiento de la naturaleza, y que eso a su vez coincide con el fin último del hombre, que es Dios, etcétera, etcétera. Todo eso está perfectamente bien, pero lo que estos filósofos escoceses afirmaban de la naturaleza humana era como una especie de descripción más experiencial de cómo somos psicológicamente en los usos y costumbres sociales. Entonces, esto también es muy importante para ver de qué naturaleza humana hablamos cuando hablamos del orden social espontáneo. Hablamos de una naturaleza humana que no es habitualmente, fíjense, que no es ni ángel, o sea, no somos habitualmente santos, ni somos todos psicópatas, demonios, ¿no? Psicópatas asesinos, quiero decir, porque hay psicópatas más inocentes como yo, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, pero me refiero a que no somos ni totalmente buenos ni totalmente malos, somos un mix. Y por eso es tan difícil de entender lo que Adam Smith quería decir por interés. El interés propio no es el famoso principio de maximización monetaria de los neoclásicos. El interés es estar bien con el vecino, con la familia, tener lo suficiente como para proveer. Sí, mejor tenerme los anteojos, no sé qué hacer con ellos. Entonces,
si al final leo, no entiendo finalmente cómo es que esto ocurre. Bueno, entonces, el interés propio es el interés de estar bien con la propia familia y con la vecindad, ¿no? No es el egoísta, avaro, que está mal con el vecino y con sus hijos y con su mujer, ni tampoco es el altruista total y completo, que son grandes héroes que la humanidad de vez en cuando necesita, o espero que Dios mande más, pero no somos habitualmente así. Y esto es muy importante porque es esa naturaleza humana la que, eh, la que genera los órdenes espontáneos del mercado. Es esa naturaleza humana la que sin necesidad de una pistola en la cabeza comercia naturalmente con el vecino por un interés común que no es egoísmo en el sentido de, el error moral, ¿no? Y por algo, Santo Tomás, cuando habla de la relación entre la ley humana y la ley natural, dice que la ley humana es para una multitud de seres humanos, la mayor parte de los cuales no son perfectos en la virtud, sino que se ha establecido para la gran mayoría de los seres humanos que habitualmente son capaces de abstenerse en la mayor parte de los vicios, como son los hurtos y los homicidios y en otras cosas semejantes, ¿no? O sea, lo que está diciendo literalmente Santo Tomás de Aquino es que la ley humana tiene que plantearse para seres humanos en general, no para ultra virtuosos. Ni tampoco la ley humana puede suponer seres humanos todos absolutamente malos, 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 porque en ese caso sería totalmente caótico, ¿no? Estaríamos en una sociedad absolutamente jovesiana, ¿no? Algunos dirán, es así, bueno, ese es otro debate. Bien, esta noción de naturaleza humana, que aparece levemente en Santo Tomás cuando él distingue entre ley humana y ley natural, fue muy analizada por los filósofos escoceses, y es esa noción de naturaleza humana la que tenemos que tener en cuenta también cuando hablamos de ley natural, ¿no? Bueno, bien, la conclusión general de esto es que, fíjense, o sea, ¿cómo enfoco yo el tema de estos autores en relación a la ley natural de Santo Tomás? El enfoque es que estos autores, ellos, en cuanto tales, hayan rechazado la teoría de la ley natural de Santo Tomás, es verdad, pero la rechazaron por su teoría del conocimiento. Sin embargo, lo que ellos dijeron acerca de el comercio, la evolución de la ley, la cooperación social, la propiedad privada, es compatible en sí mismo, ¿no? Todo eso que ellos dijeron es compatible en sí mismo con la teoría de la ley natural de Santo Tomás. A su vez, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, y acá viene finalmente el Instituto Acton, ¿no? La importancia es que, a ver, al Instituto Acton le preocupa la pobreza y la miseria. Y la pobreza y la miseria se producen no por catástrofes naturales, sino por políticas económicas enseñadas y diseñadas por seres humanos. Muchos de ellos son católicos que están despotricando todo el día contra Mises y Hayek. Por lo tanto, nos cabe una gran responsabilidad intelectual, si queremos que haya menos pobres, convencer a nuestros colegas católicos de que por favor estudian y lean a Mises y Hayek, que no los van a morder y que no son autores que son absolutamente incompatibles con el eje central del cristianismo. ¿Ah? Que no es una herejía andarlos leyendo o estudiando. Eso es muy importante porque en la medida que estos autores se incorporen, y esto es un tema muy Acton, pero que es muy difícil de explicar ad extra, en la medida que estos autores se incorporen, va a haber menos pobres. O sea, estos autores no son los estudiados por la clase rica para la defensa de sus intereses de clase. Esa es la interpretación marxista de lo que nosotros hacemos. Somos los ricos que utilizamos de estos autores para defender la clase. Eso es lo que ellos piensan de nosotros. Nosotros lo que hacemos es promover el desarrollo, la salida de la miseria, la salida de la pobreza. Eso es lo que nosotros hacemos. Y lo hacemos con estos autores. ¿Está? Estos son nuestros autores de base. Por lo tanto, la conciliación de esto, la no contradicción de esto con nuestra visión cristiana del mundo es fundamental, ¿no? Y desde luego también acá hay algo que para muchos otros católicos sería muy conservador. Santo Tomás de Aquino para nosotros es un autor muy importante, ¿tá? O sea que acá hay una premisa adicional que posiblemente algún católico más de izquierda me la combatiría, ¿no? Gabriel, vos estás diciendo que estos autores son compatibles con Santo Tomás de Aquino y por lo tanto con el cristianismo, sí. Una vez que algo es compatible con Santo Tomás de Aquino, es compatible con el cristianismo. ¿Tá? Yo sé que muchos teólogos contemporáneos saltarían en este momento y en vez de enojarse con Mises y Hayek, se enojarían conmigo y con Santo Tomás. Pero, primero somos tomistas, después cristianos.
No, no es eso lo que quise decir, muy bueno, eso decímelo después. No, pero hay mucho de eso. Hay mucho. Bueno, ok, así que eso también es uno de los motivos por los cuales a veces la imagen pública del Instituto Acton es tan difícil de ver, porque por un lado, muchos nos ven como muy, muy conservadores porque insistimos con Santo Tomás, con Ratzinger, con ese tipo de autores que son considerados así. Y luego hablamos de Mises, que hay el libre mercado, y todo el mundo dice, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, ya lo acabo de decir, es toda la charla. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ver y además la importancia, o sea, tratamos de ser buenos católicos y al mismo tiempo tratamos de ser buenos economistas y la clave para eso son estos dos autores. ¿Tá? Desde luego hay otras vías. ¿Tá? Hay otras vías. Todas esas vías en el Instituto Acton están admisibles, están admitidas, o sea, lo que ocurre es que todo depende de las plumas que tengamos. Claro que hay otras vías. Están Wilhelm Röpke, están Ludwig Erhard, hay otros autores. Simplemente yo considero que y otros autores que en este momento me estoy olvidando, simplemente considero que Mises y Hayek tienen una solidez que finalmente la tienen que experimentar ustedes después de leerlos, ¿no? La solidez que dan estos dos autores en la propia formación, bueno, es una cosa que hay que experimentarla por uno mismo, ¿no? Bueno, me parece que tenemos tiempo para hablar, ¿eh? ¿No es verdad? Absolutamente. Se abre el tiempo de las preguntas, Así respuestas, que, comentarios, observaciones. o sea, miren que he dicho un sinfín de cosas, así que seguramente hay un sinfín de preguntas y de inquietudes y desacuerdos también.